Contado por el neuropediatra, episodio 6 de la segunda temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el neuropediatra. ¿Crees que la educación, la crianza y el desarrollo de tu hijo, de tus alumnos y o de tus pacientes se conviertan en un absoluto éxito? Pues con ese objetivo nace la segunda temporada de mi podcast sobre neurodesarrollo contado por el neuropediatra. Una temporada cargada de cosas súper interesantes que no dejarán de sorprenderte y además de ayudarte en tus objetivos. Una temporada llena de ideas nuevas, de sugerencias, de trucos, de secretos y de recomendaciones que convertirán esta maravillosa, pero ojo, dura tarea de ser padre o profesional del neurodesarrollo, ya sea en el sector sanitario o educativo, en un camino lleno de ilusión y mucho más satisfactorio. Sí, ya lo sé, las cosas no son fáciles, las cosas son difíciles. Son así en casa, en la escuela o en la consulta, pero los años de experiencia que me avalan, alrededor de 20, los más de 11.000 pacientes, 11.278 a inicio de esta temporada atendidos, los más de 3.000 profesionales formados, las investigaciones realizadas y el éxito de nuestro modelo de trabajo van a ser la base de lo que te voy y de lo que te vamos a contar esta temporada. Además, ojo, mucho ojito, porque este es el 10º aniversario de nuestro centro, el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica. Y va a venir repleto de sorpresas que tú, tu hijo, tus alumnos y tus pacientes sentiréis, agradeceréis a más no poder. ¿Avanzamos en esta nueva temporada? Pues vamos allá. Buenos días a todos, bienvenidos a este podcast contado por el neuropediatra, que sabéis que también será un vídeo en nuestro canal de YouTube. Y hoy lo primero que quiero hacer es dar las gracias a María Ángeles García. García, conocida popularmente por todos y de forma general como la boticaria García, que participa hoy en nuestra sesión de información por varias cosas. Primero, porque es una magnífica profesional dentro del sector de la divulgación sanitaria. Ella es doctora en farmacia, también es nutricionista y es optometrista, o sea que va dando a varios palos y eso nos interesa mucho a todos los que nos dedicamos a este proceso de la neurología y el desarrollo infantil. Ha tenido diferentes libros, del que el último vamos a hablar ahora, pero que empezó con el nombre ese que siempre me hizo tanta gracia, del moco radioactivo, ¿verdad? Y que fue ya ahí un high en el tema de la divulgación. Y ahora estás, iba a decir que en todos sitios, pero estás en muchos sitios. Ha salido, pues bueno, muchos programas de televisión, radio, medios, etcétera. Todo el mundo sabe que está en este sector, sabe quién eres y, por supuesto, en tus redes sociales. Así que muchas gracias por participar hoy. Vamos a intentar darle una orientación muy divulgativa a esta entrevista para padres, para familiares, pero también para profesionales del sector que nos estén escuchando y viendo. Y por supuesto, muchas gracias por todo el tiempo que sabemos que estás ocupada y que nos vas a dedicar ahora aquí para todos nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, a toda la gente que nos está escuchando y especialmente a ti por dedicarme este espacio. Me interesan muchísimo todos los tipos de contenidos relacionados con la neurociencia y sobre todo con el desarrollo infantil. Y bueno, como dices, yo empecé con este libro del moco radiactivo en la divulgación y bueno, creo que a día de hoy, que lleva 10 ediciones, me ha dado muchas alegrías porque pienso que los padres siempre tienen muchas dudas, muchas preguntas y que al final la clave es ser conciso y ser capaces, ¿no?, los profesionales, de separar un poco el grano de la paja. Y eso es lo que he intentado ir haciendo. Y bueno, yo creo que en esta charla podemos aportar también más cosas sobre alimentación, sobre cómo funciona nuestro cerebro, sobre cómo nuestras hormonas y nuestros neurotransmisores a veces nos tienen un poco hackeados. Porque cuando uno entiende lo que le pasa, es más fácil que tome decisiones. Por supuesto que sí. Yo siempre abogo porque si sabemos, tenemos la información, podremos hacer las cosas mejor. Eso está claro. Mira, me consta que tú empezaste tu desarrollo profesional, tu actividad en una farmacia de una zona rural de Cuenca, si no me equivoco. ¿Cómo ha sido esto? Pues, sobre todo para que la gente te tenga más en el proceso, más que en el momento actual que ya te conoce. ¿Cómo ha sido todo este camino de crecimiento desde ese punto hasta la situación actual? Bueno, a ver, muchas veces la gente piensa Pero eso, que yo, bastante rápido. bueno, a ver, yo empecé con un blog en el año 2013. eh, Yo empecé con un blog en realidad en el año 2011 sobre niños, porque en el fondo yo, antes de divulgadora sanitaria, fui madre bloguera. Yo empecé en todo el tema de las redes sociales y los blogs con un blog sobre mis hijos, que era un blog completamente, no era divulgativo, era un blog con mis experiencias personales. No era, afortunadamente, la época en la que vivimos ahora de la sobreexposición en Instagram. Instagram no se utilizaba y las madres blogueras en aquel momento teníamos muchísimo miedo y muchísima preocupación por la imagen de nuestros hijos, porque no apareciera en redes sociales. Todos los blogs, o el 99%, eran anónimos. Yo era anónima, mis hijos eran anónimos, yo a mis hijos los simbolizaba con muñequitos. Y ahí empecé yo a tener el gusanillo, ¿no?, compartiendo mi experiencia como madre, en la que, como te digo, no hablaba para nada es más, yo me preocupaba mucho de que nadie supiera ni a qué me dedicaba, porque yo contaba las experiencias en modo irónico. Empezaba a ver muchos blogs relacionados con la crianza natural. Había muchos blogs que eran muy edulcorados también, de la maternidad feliz, de la maternidad unicornio, y a mí todo aquello pues me daba mucho que pensar y digo, pues yo esto no lo veo exactamente así. Entonces yo hacía pues mis experiencias con mis hijos de Muy cuando se flower power escondían. todo, ¿verdad? ¿El qué? Muy flower power. Sí, había cosas muy flower power y yo no soy flower power. Entonces yo tiré un poco por el humor, era un poco más cañero, más irónico. Y entonces, bueno, pues nos reunimos unas cuantas madres en torno a esas ideas, ¿no? Que teníamos blogs pues más, bueno, lo que queríamos era divertirnos, básicamente, y desdramatizar, ¿no? Y bueno, pues eso empezó a crecer. Lo que pasa es que yo, al año y poco, yo me había aburrido de hablar de mis hijos, porque en el fondo, bueno, todo tenía un recorrido. Y además mis hijos empezaron, mi hijo Carlos, el mayor, empezó primero de infantil, llegó al cole y a mí me empezó a dar mucho agobio que alguien pudiera identificar, aunque era anónimo, que era mi hijo, ¿no? Porque en el fondo yo estaba contando cosas personales, aunque fueran divertidas, ¿no? Nada dramático, pero bueno, no me interesaba. Yo, por ejemplo, contaba las notas del cole, de las notas de la Guarde, ¿no? Ha suspendido amarillo, en triángulo ha sacado un 5 y tal. Pues yo como exageraba un poco, ¿no?, estas cosas. Pero claro, no me apetecía que nadie lo vinculara Lo o que el niño pudiera identificara, ¿no? tener. Claro. Y me ocurrió en un restaurante que yo saqué el muñequito que identificaba a mi hijo. Estábamos comiendo en una pizzería y me vieron en una mesa, vi que me estaban mirando. Yo tenía, creo que, no sé, 500 seguidores o 1000 seguidores en Twitter, que era lo que se usaba entonces, nada. Pero aún así, una chica me reconoció, me mandó un mensaje privado y a mí eso me dio mucho miedo. Y entonces dije, no, no, digo, que sea muy amable y tal, digo, pero yo no quiero esto, hay que separarlo. Pero yo me había picado muchísimo, muchísimo con el tema de los blogs y de las redes sociales. Y entonces abrí Boticaria García. Mi madre me dijo, hija mía, si tienes 3 carreras y un doctorado, ¿por qué no hablas un poco de lo tuyo en vez de tanto de mis nietos? Y entonces pues le hice caso y el blog empezó a crecer. Y ahí, bueno, pues el cuento corto es que me llamaron de la esfera de los libros para escribir un libro sobre mis anécdotas en la farmacia, que fue el primero de todos. Y ese libro me llevó a la tele, a la radio, a los medios, y ahí empecé a tener colaboraciones y poco a poco
pues se fue construyendo. 2 años después lancé El moco radiactivo, que volvió a suponer otro libro, pues otra vuelta a los medios más impactos. 2 años después, y ya nos metimos porque el primer libro fue en 2015, el segundo en 2017, en 2019 fue El jamón de York no existe, que ese libro ya pues tuvo más repercusión. En 2019 ya empecé a trabajar en Zapeando. Y bueno, pues a través de distintos premios que me fueron dando visibilidad y distintas colaboraciones, pues fui saltando de un sitio a otro. Una vez que te metes en la movida, pues ya cuanto más en el estás ahí, círculo. eso es, más fácil es que te surjan cosas, ¿no? Porque te ven en un sitio y te llaman de otro. Hasta que llegó un momento que fue justo antes, en 2018, en el que ya decidí que tenía que elegir si me dedicaba a la comunicación full time o me dedicaba a la farmacia, porque las dos cosas no eran no eran al nivel al que yo estaba haciendo comunicación y conferencias y charlas, pues ya no era compatible con la vida y sobre todo con la vida personal y el sueño, que es tan importante. Y bueno, pues al final decidí optar por la comunicación. Y nada, y aquí estamos. Llegó una pandemia, me quedé sin trabajo porque principalmente todo lo que yo hacía, que era dedicarme a comunicar, ¿no? A dar charlas y conferencias, No se todo eso podía se hacer. cayó. Claro, pero bueno, empecé a comunicar más en redes sociales, me lié a hacer un montón de directos, escribí otros 2 libros durante la pandemia gratuitos, uno sobre preguntas sobre el coronavirus, que a su vez me llevó a hacer más programas en tele, y otro con el Ministerio de Consumo sobre alimentación, sobre recetas baratas, rápidas y saludables. Y bueno, pues oye, fuimos saliendo del paso y aquí estamos en este año tan bonito en el que, bueno, pues tenemos otro libro nuevo sobre un tema que yo creo que es un momento importante porque la obesidad se ha multiplicado por 3 en los últimos 50 años. Es un tema en el que todos tenemos la obligación, yo creo casi, de formar parte de ese ecosistema en el que hacen las cosas mejores, porque realmente ese ambiente en el que vivimos, ese ambiente obesogénico que nos afecta a todos, nosotros también somos responsables y creo que hace falta concienciación y tomar parte, ¿no? Como sociedad activa para que esto no se nos vaya de las manos y especialmente en los niños, ¿no? Porque al final son los principales perjudicados en todo esto. Sí, de hecho, tenemos unos índices de sobrepeso y obesidad infantil de un 30% que están al nivel del asma, ¿no? Y que acaba siendo otra pandemia que no es del mismo tipo, pero por supuesto tan peligrosa como la otra, ¿no? Que la verdad es que no se nota o es muy silenciosa, pero que al final genera mucha repercusión sobre la salud. Eh, ¿Qué te llevó? Lo has nombrado y lo hemos dicho al principio, varias carreras, un doctorado en farmacia. ¿Qué te llevó a hacer ese camino de farmacia, nutrición, óptica? ¿Cómo te fueron interesando todos estos temas? Bueno, la realidad es que yo quería ser periodista. Yo, Vale. o filóloga hispánica, a mí es lo que me gustaba, pero mis padres los dos tenían farmacia. Entonces, ellos me dijeron, pues hija mía, muy bien eso que te gusta a ti de escribir y tal, pero si quieres comer caliente, tú estudia farmacia, que aquí en casa Después ya verás los lo dos. que haces, pero Es primero bueno, estudia farmacia. luego en tu rato libre, pues ya si quieres, escribes y haces como tus cositas. Entonces yo hice farmacia y claro, terminé la carrera y con 23 años me tenía que volver a mi pueblo a trabajar en la farmacia. Y, o sea, la historia que te voy a contar es muy poco romántica. La realidad es que yo con 23 años no quería volverme a mi pueblo a la farmacia. Era muy joven y bueno, yo había estudiado farmacia, claro, yo era una niña aplicada, había terminado mis 5 años, pero yo no me quería volver. Todas mis amigas se quedaban en Madrid, iban a hacer másters, iban a hacer doctorados, iban a hacer cosas o estaban trabajando en empresas. Y entonces yo pensé que, bueno, podía estudiar algo más y que cuando me volviera a la farmacia, a mi pueblo, pues que tuviera más formación. Es decir, ¿qué puedo hacer yo en la farmacia de mi pueblo? Pues además de tener la farmacia, pues estudio nutrición, puedo poner una consulta de nutrición y si estudio óptica, puedo poner una óptica, ¿no? O sea, pensé, como yo voy a volver a mi pueblo, pues cómo puedo yo ampliar ese ecosistema de salud y que no sea solo una farmacia, sino hacer una especie de, bueno, pues de centro más amplio. Y también tenía claro De que hub quería, sanitario. sí, sí, bueno, como una, algo integrador, ¿no? Dentro de las posibilidades, porque mi pueblo ahora mismo tiene 1.800 habitantes, ¿no? Pero bueno, ya que teníamos la farmacia y tal, pues igual desde cero no te planteas poner una óptica en un pueblo de 1.800 habitantes o una consulta de nutrición, pero si ya tienes una farmacia, pues vas ampliando. Entonces,
dije, bueno, pues aunque yo luego tenga gente y tal, pero yo tengo ¿no? que estudiar todo esto. Y entonces, bueno, pues empecé con todo. También es verdad que a mí la alimentación me había gustado siempre mucho. Mis padres habían hecho ya mucha divulgación a nivel rural y provincial sobre eso. Yo he crecido viendo a mis padres dar charlas en el hogar de jubilados, en lo que se llamaba entonces la Asociación de Amas de Casa, en el colegio. Mis padres eran los típicos padres que vienen al colegio a dar charlas. Yo voy hoy a dar una charla al cole de mis hijos sobre influencers, quieren que dé la charla. Pero mis padres daban charlas ya sobre esto, yo este tema lo tenía muy interiorizado en casa. Y entonces dije, bueno, pues voy a meterme con todo esto. Y la verdad que lo hice y luego me volví a Belmonte. Más que a Belmonte, yo cogí la farmacia de Villascusa de Aro, que tenía 500 habitantes. Y entonces me fui a Villascusa y de Villascusa, claro, ahí fue cuando empezó todo. En 2013 fue cuando, bueno, yo me fui a Villascusa en 2006, perdón, terminé la carrera en 2005. En 2006 me fui a Villascusa, quiero decir, la cosa salió un poco regular, porque yo terminé farmacia en 2005 y aunque yo pretendía quedarme a estudiar nutrición y óptica en Madrid como 3 años, por cuestiones de la vida tuve que acabar haciendo la distancia, porque a mi padre le surgió un tema personal, total, que yo acabé quedándome con la farmacia de mi padre y tenía que ir a Madrid los fines de semana a estudiar óptica y estudiar en remoto. O sea, al final tuve que trabajar y Todo estudiar. muy Pero intenso, bueno, ¿no? sí, pero bueno, mi vida siempre ha sido muy intensa en general. Y el caso es que al final, yo estuve allí desde 2006 hasta 2013, y en 2011, 2012, que fue cuando yo tenía el blog de madre, yo empecé a notar que realmente la gente venía a la farmacia con la consulta del doctor Google hecha, salía por la puerta de la farmacia, ya iba consultando el móvil a ver si lo que yo le había dicho realmente coincidía Era con lo que el cierto doctor o Google. parecía lógico. Claro, tú sabes bien de esto. Hasta hace unos años, realmente los únicos que teníamos, los sanitarios en los pueblos, al final éramos los que teníamos el conocimiento. La gente llegaba a su casa y no podía contactar con nadie. Tenía una enciclopedia ahí de la Segunda Guerra Mundial o la enciclopedia Larousse, o no había más fuente de conocimiento. Ahora ya sí. Entonces, en ese momento me di cuenta que, bueno, que los sanitarios también teníamos que estar en redes, que había una oportunidad para que el paciente, al consultar al doctor Google, llegara a algún profesional, y ahí es donde abrí el blog de Boticaria García en 2013, que bueno, pues ya llevamos 11 años, y aunque los blogs ahora mismo ya no están de moda, como en ese momento, siguen teniendo su importancia porque la gente sigue consultando en Google si es mejor paracetamol y ibuprofeno. La gente busca en TikTok, busca en Instagram, pero Google sigue siendo una gran fuente de información. Mira, he leído que tu primera charla fue en el hogar del pensionista de tu pueblo. Sí. Y la última que tienes pendiente, como dices, es en el cole sobre el tema de influencers. Y yo te iba a preguntar precisamente sobre los influencers. Hoy en día todo el mundo es influencer en los medios, en las redes. Hoy en día todo el mundo habla de las cosas vida sana, alimentación, tal, tal. ¿Qué dirías tú que diferencias realmente a un profesional que se dedica a esto de forma complementaria de el típico influencer que habla de esto porque cuenta su experiencia y poco más? Porque creo que hay tanta información que al final a la gente le cuesta diferenciar quién dice las cosas en serio y quién dice las cosas de una forma poco fundamentada, ¿no? La realidad es que es mucho más difícil que eso. Porque si fuera tan simple como el influencer que tiene formación, o el divulgador sanitario, o el influencer que solo cuenta su experiencia porque no tiene formación, pues sería tan fácil como pues el título, la medallita, y eso nos diferencia. Pero a mí lo que me preocupa es que realmente el lado oscuro, la delgada línea que separa, bueno, esos límites éticos están muy desdibujados. Esta mañana, concretamente, estaba hablando con una compañera porque hay una persona bueno, pues que tiene formación, que tiene estudios publicados, creo que es bioquímica, y que bueno, durante un tiempo ha hecho muchísima divulgación sobre el tema de la glucosa, se ha convertido en un referente, ha publicado un bestseller a nivel mundial, se ha traducido a todos los idiomas, tiene 3 millones y pico de seguidores, y es una persona que tiene el respeto y la credibilidad y el reconocimiento, ¿no?, de toda la comunidad científica. Y esta semana ha lanzado un producto, unas cápsulas para bajar el pico de glucosa. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? A mí me preocupa
pero me preocupa relativamente poco el coach o influencer que sin formación genera empatía con gente y le vende su milonga. Porque, bueno, o sea, se puede engañar a mucha gente, está ahí, pero más o menos es fácil desmontarlo o es más fácil diferenciarlo. El problema es cuando una persona que tiene unos estudios, que tiene un doctorado, que tiene una profesión, una plaza en un hospital o que tiene una farmacia, que es enfermera, que es nutricionista, una vez que tiene cierta fama, cierto prestigio y ciertos seguidores, utiliza ese poder para, de alguna manera, Condicionar. monetizar sin una evidencia. El suplemento en concreto de esta persona está basado en que lleva 4 compuestos que por individual se ha visto en distintos estudios que pueden bajar el pico de glucosa. Pero claro, los científicos sabemos que no vale con que hagas un compuesto que tiene 4 compuestos individuales que por separado han funcionado. Hay que ver cómo funciona y hay que hacer ensayos clínicos controlados y estudios en los que se vea que realmente esto tiene una evidencia. Estas cápsulas no tienen estos estudios a sus espaldas. Pero es más, en el caso de que los tuvieran, porque realmente bajaran ese pico de glucosa, habría que ver cuál es la relevancia clínica de ese dato. Si yo me voy a tomar, y el primer ejemplo que pone ella, que es que está muy bien traído, es un trozo de tarta y el pico de glucosa es así, y yo tomándome una tarta, ese pico de glucosa es así, realmente, ¿qué beneficio tiene eso? Porque la respuesta de la insulina es algo fisiológico. En una persona sana, ¿realmente va a tener un impacto en prevención sobre enfermedades cardiovasculares bajar ese pico de glucosa? ¿Hasta qué punto, no? Y por otro lado, ¿qué mensaje estamos mandando? Que puedes comerte un trozo de tarta porque esta cápsula te va a bajar el pico de insulina. El mensaje no debería ser vamos a tener una alimentación en la que en general no haya picos. Y si un día nos pasamos o 2, no pasa nada, porque nuestro cuerpo está preparado para eso. Porque realmente esa tarta, esos alimentos azucarados, no podemos pensar. O sea, hay un reduccionismo tan grande. El que habla de glucosa, habla de glucosa. El que habla de microbiota, habla de microbiota. El que habla de Sí, ejercicio, habla de parece que no hay un ejercicio. organismo. Parece que somos partes o trozos o unidades independientes de cada uno de nuestro cuerpo, ¿no? Y sin embargo, ese trozo de tarta, ese azúcar impacta en tu microbiota. Y como hemos puesto en la portada del libro, el chocolate, ese chocolate impacta en tu cerebro. Se segrega la dopamina, que te va a pedir más dopamina. Es decir, hay un montón de impactos que tiene ese azúcar independientemente de ese pico de glucosa. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora, se ha montado un pollo grande porque si entramos en su cuenta, pues muchos profesionales sanitarios han escrito explicando pues, que se sienten decepcionados, qué tal, pero tiene un montón de seguidores, incluso han escrito muchas personas con diabetes diciendo, ¡qué bien! Ahora ya podemos tomar dulces. Y encima lo está diciendo una persona que tiene unos estudios, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, es muy complicado porque ahora mismo lo que se valora en las redes sociales no es el rigor, no es, ni siquiera te diría ya algo como el entretenimiento. Lo que se valora es el engagement, esa confianza, ¿no? Si alguien consigue ganarse tu confianza, lo tienes en tu equipo y dependiendo de cómo seas, si no tienes formación para tener un criterio, porque hay muchísimos comentarios en ese post de mucha gente que quiere creer en la magia, que le parece que esas cápsulas van a ser la solución a sus problemas y que le contesta a otros médicos y a otros investigadores. ¿Pero por qué decís eso? Esta mujer es buena, esta mujer solo quiere ayudar, nos está ayudando. Porque se genera, que es lo que yo llamo en el libro, las tribus alimentarias. Una cosa es que tú seas divulgador y otra cosa es que tengas una tribu detrás y como cuando éramos pequeños dices, si te tiras al puente, si fulanito se tira al puente, tú te tiras. Pues ahora Pues mismo en sí. redes sociales pasa eso. Que si fulanito dice que hay que comer esto, se come esto. Entonces, como eso existe, el que tiene ese poder tiene que ser consciente de la enorme responsabilidad que conlleva esto, ¿no? Y eso, por desgracia, cuando llega una empresa detrás y te pone una cifra, una cantidad y te dice, venga, vamos para adelante. A mí me han ofrecido muchísimas cosas, pero muchísimas cosas y me ofrecen todas las semanas, pero desde el principio tuve muy claro la línea roja entre lo que es la ciencia, lo que no es la ciencia
y que en este mundo estamos, en el fondo, te diré, es igual que en la vida real. O sea, ¿cuántas farmacias venden productos que pueden parecer pseudocientíficos y cuántos médicos también tienen consultas donde dan cabida a la pseudoterapia? O sea, es decir, a mí no me gusta culpar a las redes sociales, porque la red social es una No, herramienta más. es un altavoz al final. Pero ¿cuántos psicólogos conocemos o cuántos nutricionistas que también venden y promulgan métodos? Y es que entro a todas las profesiones sanitarias, porque es que lo que uno haya estudiado no te define como grupo. O sea, una persona circunstancialmente puede ser psicólogo o neuropediatra o cirujano o dermatólogo o cura o bombero o... Los estudios al final son circunstanciales, ¿no? Algo que te ha apasionado en un momento dado, pero si en tu esencia va que lo que te importa es la pasta, pues seas lo que seas, ¿no? O sea, no, que el hecho de tener una profesión sanitaria no te da un halo de, ay, no me voy a corromper, no, lamentablemente no es así. Al final, lo que estás diciendo es lo que vemos en el día a día probablemente de nuestra sociedad. La gente lo que quiere es soluciones sin ninguna responsabilidad. Dice, bueno, yo quiero hacer lo que me dé la gana y no tener consecuencias. Y básicamente, yo no la conozco, pero tú me estás diciendo que esta chica está diciendo, haz lo que quieras, que con esto no vas a tener consecuencias. Claro. No es exactamente el mensaje, porque el mensaje exactamente, o sea, el mensaje que ella es... No, pero es la realidad que al final la gente le compra, aunque no sea lo que ella transmite. Porque ella lo que dice es, recuerda, obviamente se cura en salud, recuerda que tienes que tener unos hábitos, no sé qué, bla, 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 ya, pero te digo eso por un lado, pero por otro lado te estoy vendiendo la pastilla mágica. Y aún así, incluso es que el problema de este compuesto ya no es solo que digas, bueno, porque a lo mejor, oye, ¿por qué no? Si realmente funciona, ¿por qué no para un momento concreto? Pues porque no hay evidencia de que realmente vaya a servir. Aunque funcionara, o sea, primero, que no ha hecho los estudios correctos y segundo, que tampoco se sabe el impacto que tiene esto para prevenir enfermedades cardiovasculares, con lo cual aquí el problema es triple, ¿no? Después está también el componente ya no solo ético, moral, sino legal, de que un profesional sanitario promueva algo que al final te está generando, un producto, me refiero, que te está generando un beneficio, eso la normativa dice que no se puede hacer. Es decir, yo no puedo promocionar algo que después estoy vendiendo para mi propio beneficio. Pero la gente, como dices tú, se lo salta. Si hay dinero de por medio, hay gente que eso es lo que le interesa y después no quiere saber nada. Es complicado, sí. La verdad que hay muchas líneas, hay muchas aristas y creo que es importante que, bueno, pues precisamente que haya más formación, ¿no? En la población, porque yo esto del chupito de vinagre, que lo desmonto también en el libro, antes de las comidas, que ha generado vamos, es que es furor, porque todo lo que sea un remedio natural que tenga un impacto, pues es buenísimo. A mí me interesa que la gente sepa que estas cosas tiene que cuestionárselas, ¿no? O sea, a lo mejor no vas a ver el mecanismo molecular por el que las enzimas inhiben la amilasa, o sea, lo podemos explicar de alguna manera u otra, pero sí que cuando vean estas cosas tan llamativas, que tengamos un poco de espíritu crítico y por eso hace falta leer. Y claro, los vídeos de TikTok de 9 segundos es muy difícil que construyamos un espíritu crítico. Mira, y entrando de lleno en el libro, que creo que aclara muchas cosas, tu cerebro tiene hambre ya es una manera significativa de ponerle un nombre, ¿no? Pero ¿cuál sería el objetivo fundamental que te has planteado tú con este libro? Y bueno, te iba a preguntar a quién va dirigido. Evidentemente va dirigido a todas las personas que tienen interés en esto, pero ¿cuál sería la persona ideal a la que estaría dirigido el libro con el objetivo que tú te has planteado? A ver, en primer lugar, es un libro para todos los públicos, que de hecho me consta que se lo están leyendo hasta niños de 10, 11 años, y en cada capítulo empieza diciendo explicación para un libro para un niño de 10 años. Es decir, es un libro que puede leer todo el mundo, pero especialmente el feedback que yo estoy recibiendo es doble. Por un lado, hay una persona tipo que es esa persona que lleva muchísimos años intentando perder peso o perder grasa, mejor dicho, y que no lo consigue y que se siente frustrada y que se siente además atacada por la sociedad. Este perfil de persona, que en este caso puede ser una persona de mi edad. Yo, por ejemplo, en mi comunidad en Instagram está en
mujeres, muchas de ellas madres, entre 35 y 50 años, que pasan por distintas etapas, primero embarazo, la crianza de los hijos, después la menopausia o la premenopausia, vemos cómo va cambiando nuestro cuerpo a partir de los 40 años. Entonces hay muchas mujeres en esta etapa y también hombres, porque los hombres parece que siempre están más en el armario en este caso, porque las mujeres hablan más abiertamente de su cuerpo y de sus tallas, y los hombres parece que no pueden hablar de eso, ¿no? Y también obviamente les preocupa. Hablo en general, ¿no? Hay de todo. Entonces, ese es un perfil donde estoy viendo que muchas personas se sienten identificadas, y al hablar de los tipos de hambre, del hambre emocional, del hambre ambiental, dicen, esto es lo que me pasa a mí, nunca había visto reflejado lo que realmente me pasa, y estas estrategias que voy a empezar a aplicar, ¿no? para intentar mejorarlo. Ese perfil de persona también, hombre o mujer, que lleva muchos años diciendo, me voy a poner con el ejercicio y no encuentro el momento, ¿por dónde empiezo? El libro lo he hecho con la colaboración de varios profesionales sanitarios, entre ellos el doctor Javier Butragueño, que es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y que él ha planteado una serie de ejercicios que hemos llamado tris, tras y cucutras. El tris, que es que en un tris, en 10-12 minutos por la mañana, ejercitas tren inferior, tren superior, o el tras, que es el trabajo de abdomen sexy, que es el core, ¿no? Entonces, muchas personas que me dicen, ¿por dónde empiezo? Pues empiezas por el tris tras. De hecho, tenemos yo me empeñé en que fuera, porque como a mí me ha costado mucho, y en el fondo esto ha sido para mí también un libro que me ha ayudado mucho, es un poco autoayuda. Tenemos en la página 269 el propio Kama Sutra, a ver, aquí, donde están las posturitas que tienes que hacer cada mañana. Y está hecho perfectamente para que tú digas tantas repeticiones de aquí, tantas repeticiones de aquí, tantas repeticiones de aquí, ¿no? Y eso es fantástico, porque al final mucha gente por la mañana ahora me escribe, he hecho un tris, ¿no? Pues es, claro, la persona que está ya en su gimnasio súper motivado tal, igual no lo necesita, pero hay otras muchas personas que sí, ¿no? O sea, hay distintos tipos de perfiles, pero lo que más me ha sorprendido es el perfil, claro, yo por mi condición de farmacéutica y divulgadora me siguen muchos farmacéuticos, muchas enfermeras, nutricionistas, y es un libro que mucha gente me está diciendo que le está sirviendo para tenerlo en la consulta, incluso recomendarlo a endocrinos, nutricionistas. Es decir, yo no sabía cómo explicarle a la gente lo que era la inflamación, y yo lo explico con unos emojis, con unas bolitas, y a la gente lo tengo ahí en la sala de espera y le digo, mira, léete esto, o te recomiendo este capítulo porque ahí vas a entender lo que está pasando en tu microbiota, ¿no? Entonces, está guay porque, claro, que un compañero considere que la manera en la que has explicado las cosas pues merece la pena ser contada, es muy bonito. Yo además, cuando he leído el libro, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención en una perspectiva positiva es la maquetación, que también está muy bien. O sea, Sí, que habéis hecho muy se lo buen han trabajo currado. en esto. En Planeta se lo han currado y mucho, la verdad. O sea, ha quedado muy bonito, tiene muchas ilustraciones, tiene muchos. Es muy agradable de pasar, ¿sabes? Que es algo que Sí, muchas veces cuesta en esto, ¿no? sí, yo tenía mucho interés con que todas las emociones se fueran explicando, o las hormonas, o los neurotransmisores, que fueran emojis, porque son objetos cotidianos, vamos, objetos, iconos cotidianos, pero explicar cómo funcionan, por ejemplo, los fármacos para la obesidad, así, ¿no? Porque al final tenemos esa estrella del rock que tenemos ahora, que son los GLP-1, estos agonistas que al final hackean nuestro cerebro para que no tengamos hambre, pero que tienen muchas más opciones. Que me lo hayan puesto así de bonito, de colores, la verdad que eso desde el punto de vista del autor es muy agradecido, Sí, sí, sí. porque realmente, además vivimos en el mundo de la imagen. O sea, hace unos años, yo cuando empecé el blog escribía posts de 3000 palabras y la gente los leía. Y ahora, como te decía, tengo que hacer reels de 9 segundos, 15 segundos para que funcione. Entonces, tendré ilustraciones así como estas, donde se explica el adipocito, cómo crece en tamaño, cómo crece en volumen, que es algo simpático, algo que la gente asocia, separa. Los sanitarios muchas veces, claro, venimos de otra escuela, ¿no? Los que ya peinamos canas, y esto no nos lo explicaron en la facultad. No nos enseñaron a comunicar, no nos enseñaron a cómo contar las cosas. De contenido y de teoría vamos súper bien, pero qué importante ha sido siempre, pero qué más importante es ahora, cuando lo que manda es ese entretenimiento.
Yo con el blog, esos tochos que escribía de 3.000 palabras, la gente los leía y lo compartía. Y, y ahora la gente ha perdido esa capacidad de tener tanta atención, porque la gente está acostumbrada a esa dopamina rápida de refrescar, hacer scroll con el móvil y que llegue un vídeo nuevo, llegue una emoción nueva, llegue un impulso nuevo, ¿no? Tenemos que competir con esto, o sea, tenemos que competir con la atención de la gente, con el entretenimiento, y es súper importante. Y siempre pienso lo mismo, ofreciendo un contenido, porque también hay muchos divulgadores, muchos influencers que son muy buenos entreteniendo, pero al final hay poca chicha en el mensaje. Entonces yo te puedo sacar una bolita y explicarte que esto es un adipocito y tal, pero si yo te voy explicando cosas con mis bolitas, tiene que haber un sentido científico detrás de esto. No te voy a sacar la bolita como si fuera un mago, ¿no? O sea, y hay mucha gente que se dedica a hacer un poco de magia, un poco de artificio, se crecen seguidores, pero hombre, ya que tenemos esa formación, creo que es importante aprovecharlo para, ¿no? Y que al final el humor, el entretenimiento sea como el excipiente para que, para que la chicha, ¿no? El principio activo, que es la información, llegue al paciente. Hablando de magia, de dietas, de peso y de todo esto, Ozempic, Furor, eh, ¿qué nos puedes decir de este medicamento para la diabetes que está usando la gente para adelgazar? Yo le dedico bastante espacio en el libro, no solo a la semaglutida y la liraglutida, que son las moléculas que están ahora de moda, sino las que vienen, las que he enseñado antes, que había un musculitos, al final es una molécula que se combina, ¿no? Con estas, es una extra que lo que hace es que no pierdas masa muscular, porque van a venir, claro, ¿cuál es el problema? Este tipo de fármacos, el principal problema que han tenido en la sociedad es que la gente, claro, los ha acogido como si fueran para todos los públicos, sin tener en cuenta que tiene unas indicaciones para obesidad y para sobrepeso con patología. Es decir, o tienes obesidad o tienes un IMC de más de 27, pero con otras patologías. Pues, por ejemplo, sobrepeso con diabetes tipo 2, ¿no? Eso podría ser un perfil de paciente. ¿Funcionan? Bueno, pues acabo de enseñar el cuadrito con todo, para todo lo que funcionan. Es que no solo tienen beneficios. Yo digo que funcionan como en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, porque en el cerebro lo que hacen es que son unas moléculas que simulan esas hormonas incretinas que te generan la saciedad. Entonces, si tú estás tomando de manera externa unas hormonas similares a las que te generan saciedad, tu cerebro está saciado y no tienes hambre. Eso en el nombre del Padre. En el nombre del Hijo, porque van al páncreas y segregan insulina. Estos fármacos se utilizaban para diabetes tipo 2 y se siguen utilizando porque son capaces de segregar insulina, ¿no? Entonces, esto tiene unos efectos positivos también para el metabolismo. Y luego en el nombre del hijo, porque en el estómago retrasan el vaciamiento gástrico. Eso quiere decir que la comida se queda en el estómago más tiempo. Entonces, si tú estás más saciado, si estás segregando insulina y retirando glucosa de sangre, y además te dejan la comida más tiempo en el estómago, y eso hace que tú no tengas sensación de que quieres comer más porque todavía la tienes ahí, la gente come menos. Si la gente come menos, hay una restricción calórica y la restricción calórica es la madre del cordero en la pérdida de grasa, porque no hay pérdida de grasa si no hay restricción calórica. O sea, podemos inventarnos la dieta de lo que queramos, pero no hay quemagrasas que funcionen. Realmente lo importante es esa restricción que se consigue mediante la restricción en la dieta o mediante el ejercicio físico. Pero que si le preguntamos a la ciencia qué es mejor, dieta o ejercicio, aunque no podemos elegir entre papá y mamá y las dos cosas son necesarias, realmente la dieta va a tener un peso mayor. Se han hecho estudios, por ejemplo, en personas con mujeres con posmenopausia, que con dieta y ejercicio perdían el 10%, solo con ejercicio solo con dieta perdían el 8% y solo con ejercicio el 2%. Entonces, claro, 10 las dos cosas, 8 dieta, 2 ejercicio. Se habla mucho de un... ¿Cuánto es el peso? ¿Cuánto cuenta cada uno? ¿80-20? Pensarlo así es un error, porque si tú piensas que el 80% es la dieta y el 20% el ejercicio, y dices, vale, pues quito el ejercicio de la ecuación, te estás perdiendo muchas cosas. Te estás perdiendo generar músculo, que es fundamental para muchas cuestiones, aparte de que sean calderas energéticas. Al generar músculo, generamos unas moléculas que se llaman mioquinas o exerquinas, yo las llamo superquinas, y que son unas moléculas que tienen
unos superpoderes de verdad. Son esa píldora mágica de verdad, pero no se puede vender en un bote, no te la puede vender ningún influencer. Te la tienes que ganar tú haciendo ejercicio y principalmente ejercicio de fuerza. Esas superquinas se ha visto que son unas moléculas antiinflamatorias, tienen muchas propiedades, pero entre ellas, y esto nos interesa aquí especialmente a nivel cerebral, favorecen la neurogénesis, más neuronas, favorecen la plasticidad neuronal. Entonces esto es muy interesante porque toda la vida se ha dicho que las personas mayores lo que tienen que hacer, o los niños, ¿no? Estimular su cerebro y venga a hacer sudokus. Sin embargo, el ejercicio y el ejercicio de fuerza es fundamental para esto. Es decir, una persona mayor no solo tiene que hacer sudokus, también tiene que hacer pesas, ¿no? O sea, pesas o ejercicios con su propio cuerpo, puede hacer sentadillas, levantarse y bajarse de una silla, y con los niños igual, no tenemos que tener miedo a esto, ¿no? O sea, al final hay muchos mitos, muchos prejuicios en torno a los ejercicios de fuerza y se ha visto que las implicaciones que tienen a nivel cerebral o a nivel de la microbiota, por eso yo en vez de hablar del eje intestino-cerebro, que está muy cacareado y que lo conocemos fenomenal, yo en el Demasiado, para mi libro, gusto. claro, yo me enfoco mucho en el eje intestino-cerebro-músculo, porque el músculo es fundamental. Y yo al miocito lo planteo como ese yerno perfecto que toda suegra quiere tener, porque te regula, te equilibra, sabe lo que tu cuerpo necesita, pero claro, no es tonto. Hay que darle amor todos los días. Él te pide un poco de cariñito, un poquito de peli con sofá, pero del suyo, con contracción muscular, que te des un paseo con él todos los días, que lo saques a pasear. Pero tú lo que quieres es esa dopamina, que yo en el libro la muestro como el emoji este de los ojos estrellita, porque al final es ese neurotransmisor del deseo, del placer, ¿no? Mágico, ¿no? De la recompensa, que nos pone los ojos como estrellitas de quiero más, quiero más. Entonces tú, como ser humano, ¿qué queremos ahora? Dopamina. Y la queremos ya, queremos comernos una pizza, un bollo, algo gratificante, ahora se nos ponen así los ojitos. Así no se nos ponen en principio por hacer ejercicio físico. Sin embargo, la práctica de ejercicio físico también genera endorfinas, también genera sensaciones placenteras, pero no es tan inmediato como la dopamina de comerte un bollo con ese agujero en medio, ¿no? Entonces, si no entendemos que eso está pasando en nuestro cuerpo, el ejercicio lo vemos como un castigo. Y creo que tú sabes bien que nada en este mundo funciona por castigo. Realmente el ser humano por castigo regular, a lo mejor un tiempo puede funcionar, pero a largo plazo tú no mantienes un hábito de algo que no te gusta. Lo acabas echando de tu vida. A todo lo malo se acostumbra uno. Eso es. Entonces, al final, ¿cómo hay que plantearlo? Pues como algo que nos genera unas sensaciones positivas y una prevención para la vida, ¿no? Pero claro, es que la palabra prevención habría que cambiarla, porque la palabra prevención es tan poco sexy. De hecho, te voy a enlazar, me lo has puesto ahí perfecto. Por un lado, porque quiero que acabemos hablando de lo que es el desarrollo cognitivo, físico, mental, etcétera, infantil, en lo que la nutrición, por supuesto, tiene mucho que ver, pero también la parte física que hemos nombrado. Pero a mí me gusta mucho hablar de lo que es el proceso de neurodesarrollo y desarrollo neurológico como un continuo, y como un continuo que no es solo cuando el niño empieza a desarrollar su cerebro, se desarrolla más, sino que depende de todo lo que ha pasado antes de eso, ¿no? Y una de las partes fundamentales por las que se empieza ese proceso es las condiciones físicas y mentales de la mujer que se va a quedar embarazada. Y, por supuesto, el tema de la nutrición y de todo el proceso que hace que el cuerpo esté en las mejores condiciones. Así que, Mm. ¿cómo podemos transmitirle a las personas que no son conscientes de ello? Porque esto la población a fecha de hoy no lo tiene claro, la importancia del cuidado del cuerpo y de ese proceso previo a lo que es el desarrollo de un embarazo y del proceso de la maternidad. ¿Qué hacemos para que la gente tenga conciencia de lo importante que es todo ese autocuidado a lo largo de la vida? Yo a esto le dedico un espacio en el capítulo 4 en el que hablo de los genes, de la genética y de la epigenética, porque claro, los genes ahora son como el nuevo me pesan los huesos de antes. No, yo es que mis genes, bueno, tus genes pueden influir entre un 40 y un 70%, que eso es como decir todo y no decir nada, porque es un abanico muy amplio, pero sí que como esta frase que me encanta de los genes cargan el arma, pero los hábitos disparan el gatillo, ¿no? Y hay una parte en la que hablo en el libro de todos los efectos, el esposoma, todo lo que afecta y concretamente del efecto de la dieta materna en el embarazo en los hijos.
Y se ha demostrado, y hay estudios, y además cito el estudio concretamente donde está, porque en la última parte del libro está toda la bibliografía. Es un artículo sobre la influencia que tiene la dieta, el ejercicio, en la regulación de los adipocitos. O sea, es decir, en cómo se comportan nuestros adipocitos influye. Y esto influye durante el embarazo. Entonces, se ha demostrado y se vio en este estudio que una dieta que sea alta en grasas en el embarazo afecta a los genes que regulan el apetito. Y no solo a eso, sino a los genes que regulan el metabolismo de la glucosa y la acumulación de grasa en el feto. Es decir, la dieta materna puede afectar a cómo el cuerpo del niño almacena la energía, cómo procesa la energía, y esto va a afectar directamente a, a su riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad en el futuro. Es decir, ya desde el primer momento, lo que haga la madre va a afectar a estos genes y se va a poder modular cosas tan interesantes de como cómo se almacena la energía, cómo es el gasto energético, cómo se regula la glucosa. Entonces es algo fundamental porque se hace también muy poca prevención, incluso yo que he sido madre 2 veces, a mí en el ginecólogo no me han dado unas pautas claras, no, sí hay que alimentarse bien y tómate un suplemento y tal, pero yo no digo que todas las mujeres tengan que ir a un nutricionista, pero sí que hubiera unos protocolos o incluso a nivel institucional, a nivel gubernamental, a nivel de comunidades autónomas, la web de la nutrición en el embarazo y que por protocolo, mujer embarazada que llega a una consulta tenga acceso a un programa que de alguna manera pueda ver en función de su edad, en función de sus características, no sé, me parece tan básico, tan sencillo y tan barato, además, en comparación con lo que gastamos en otras cosas, porque De realmente hecho, esto hay estudios, como decías tú, de esto y también incluso de la influencia en las otras generaciones, porque al fin y al cabo durante el embarazo se está desarrollando el feto con sus gametos futuros y demás, y también hay estudios que hablan sobre ese efecto epigenético en los gametos, óvulos, espermatozoides de otras generaciones, de cómo se transmite eso a nivel genético. O sea, que al final hay influencia mucho más allá de lo que es tu propio hijo directo, ¿no? Entre comillas. es súper importante, sí. Y bueno, pues esto hace falta contarlo también. Todo lo que tiene que ver con los genes parece un poco ciencia ficción, ¿no? Y nos cuesta entenderlo, pero yo en el libro lo explico con el ejemplo de una planta, un girasol, que tú plantas la semilla y ahí en esa semilla está determinado cómo va a ser el girasol. Pero realmente va a influir también cómo sea esa tierra donde se planta la semilla, si llueve, si no llueve, si hace más sol, si hay una helada, si llega un pajarito y se come luego las hojas o el tallo. Es decir, tenemos unos genes, pero la epigenética está ahí y es importante considerarlo. No es una profecía autocumplida, ¿no? Mm. De hecho, hablabas de la fuerza, de la actividad, del deporte. Yo siempre digo a los padres que uno de los factores que más importancia tiene para el desarrollo de su hijo a nivel físico, altura y demás, es las carreras, los saltos y demás, porque la comprensión intermitente de los cartílagos de crecimiento favorece la multiplicación celular de todos los procesos de células madre, etcétera. Entonces, es fundamental que tengan claro esto los padres para que evidentemente esto, el sedentarismo y demás, tiene mucho que ver con el sobrepeso, pero también con los problemas de desarrollo no solo físico, sino a nivel cognitivo. Es decir, todo esto que decía de cómo si cuidas al miocito, nuestro desarrollo físico y mental también está aparejado, es fundamental. Y creo que transmitir esa información para estas familias es fundamental. Porque como decíamos al principio, y ya más allá de lo que es puros influencers, hablando de lo que es la publicidad directa, la publicidad alimentaria en los niños tiene sus consecuencias, en los padres por supuesto. ¿Cómo dirías tú que hay que cuidarlo o qué influencia tiene esta publicidad sobre alimentos o en general nutrición en los niños y en su entorno? Bueno, hay muchos estudios de esto. De hecho, yo estuve este verano cuando se presentó un informe en el Ministerio de Consumo que lo hizo la Fundación Gasol. Tenemos un problema porque este código de regulación, el código PAOS, o sea, se intenta hacer muchas cosas. Yo al final en el libro hablo de esto y hablo incluso de cómo han cambiado las raciones. A ver que se vea aquí. De cómo las raciones eran hace años y ahora, ¿no? Esa publicidad de cadenas de comida rápida, como mi hija, por ejemplo, que es muy sencilla a la hora de comer, o sea, no le gustan las cosas con muchas florituras,
me pidió la hamburguesa de Aitana, y yo, pero hija, si a ti no te gusta esa hamburguesa que tiene así no sé cuántos pisos y un montón de cosas, ya, pero es que mis amigas se la han comido. Y entonces yo le dije, mira, hija, si tú quieres esto y es lo que más te importa en la vida y no vas a ser una mujer, una niña completa, porque todas tus amigas, digo, vamos a ir a ver esa hamburguesa. Entonces fuimos a ver la hamburguesa y cuando ella llegó allí y se puso delante de la hamburguesa y miró el póster, mi hija, es que, o sea, es como, no sé, como el típico niño que le pones delante un plato de acelgas y le dan arcadas. O sea, a mi hija eso no le interesaba para nada. Y me dijo, pero mamá, si me la pido me la tengo que comer. Digo, hombre, no la vamos a pedir para hacer una foto. Porque ya lo que quería era hacerse una foto Ya, que y los enviarla a demás sus amigas. supieran que se la había comido, ¿no? Eso es. Entonces yo le dije, no, no, esto es comida y la comida no se tira. Entonces, si vamos a pedirla, tienes que comértela. Y entonces me dijo que no la quería. Pero hasta ese punto nos afecta, ¿no?, la publicidad. Y es verdad que tenemos un problema porque no se ha llegado a desarrollar esa regulación de la publicidad infantil como debía. Había un proyecto del Ministerio de Consumo, pero entre elecciones, pitos, flautas, al final esto es lo último que se toca siempre, se ha quedado sin hacer. Y es fundamental, y hay muchos estudios hechos, y la Fundación Gasol tiene ese informe que es súper interesante, que se ha relacionado, o sea, se ha elaborado también con datos de UNICEF. Y yo lo menciono en el libro porque al final el último capítulo, que se llama El mundo ha cambiado, lo empiezo hablando precisamente de la noche de los Reyes Magos. En la noche de los Reyes Magos, de cómo era la noche de los Reyes Magos hace 50 años o ahora, ¿no? Hace 50 años, la noche de los Reyes Magos, te traían pues una pelota, la famosa bicicleta de Zipizape que no llegaba nunca, ¿no? Algo de un libro o algo que incluso que pasaba de generación en generación, y tan contentos. Ahora, la noche de los Reyes Magos, hay 15 regalos por niño. Es una fuente constante de dopamina. Abro un regalo, pero ya estoy pensando en el otro antes de terminar de abrirlo, porque lo que quiero es la anticipación del deseo, del placer. Hay tantos regalos que ya no valoro uno y otro, quiero más. Y si un año a un niño le hemos dado 5 regalos, al año que viene necesitará por lo menos 5 o 6, porque hay esa saturación que hace que querer más. Eso es exactamente lo mismo que ocurre con la comida. Hace 50 años los supermercados no había, los ultraprocesados que hay ahora, no teníamos la superdisponibilidad, no teníamos Globo que nos lo trajera a la puerta, no nos traían la compra tampoco del supermercado a la puerta, y ahora tenemos tantas opciones, ni siquiera fíjate cómo eran los restaurantes hace 50 años, eran casas de comidas. Mis abuelos tenían un restaurante en un hotel de carretera. Claro, no tenían, el helado era la cosa más así, pero no había. Y sin embargo, ahora cuántas opciones De hecho, que tenemos. en casa cuando nosotros éramos pequeños, hubiera refrescos, batidos, era Era un como cumpleaños. eso, Eso, es decir, ahora llegas a eso casa era y de ofreces, ¿qué cumpleaños. quieres? Agua, refrescos, no sé qué, no sé cuánto. Yo que de pequeño siempre me acuerdo que íbamos al supermercado, comprábamos un batido de fresa, de vainilla, de lo que fuera, porque a mi hermana también le gustaba, y aquello te duraba 2 días y decía tu madre, pues se acabó, pues hasta el mes que viene, chicos, a esperar, Pero ¿sabes? totalmente, era algo, eran los refrescos que se vendían en las botellas de vidrio que luego se llevaban a retornar, y era pues cuando había una celebración familiar. Y vamos, yo me acuerdo de pequeña que empezaron ya las pizzerías y los gofres y era como, bueno, pues en verano un día ibas allí, te llevaban, no como ahora que es todos los fines de semana, ¿no? Como incluso cosas tan tontas como los cumpleaños, ¿cómo eran los cumpleaños antes? Yo en los cumpleaños se salía al campo, se jugaba a la comba, se jugaba, o sea, saltos, carreras de sacos y luego un bocata, la tarta y a correr. Y ahora los cumpleaños son cosas bastante sedentarias en general, algún parque de bolas, pero vamos al cine o vamos a un juego de no sé qué, pero luego se pasa por la hamburguesa, se pasa por la pizza, se pasa por el perrito. Yo no sé si has ido alguna vez a un parque de bolas en un cumpleaños, yo he ido a muchos, y, y la comida que se pone en un cumpleaños en esos sitios, realmente tenemos que dar, dices, bueno, es un cumpleaños, pero es que perdóname, en la clase de los niños hay 25 niños y al final, entre pitos y flautas, tienes 10 cumpleaños al año, a los que te invitan, más los del primo, más los... Al final, ahora todos los fines de semana tenemos una actividad social impresionante con nuestros hijos, ¿no? Sí. Entonces, lo de la anécdota de no, es solo una vez,
pensemos cuántas veces nuestros hijos una vez hacen cosas, porque a la semana son varias. Nosotros, gracias a Dios, los cumpleaños los organizamos en grupo del colegio y las comidas las preparamos nosotros, pero es verdad que hay de todo, eso es un mundo. De hecho, esto de la alimentación es la última pregunta que te voy a hacer de este bloque, después vamos allá a las preguntas cortitas que te comentaba al principio. Vemos en la consulta cada vez más problemas de los niños pequeños relacionados con texturas, sabores, etcétera. ¿Cómo planteas esta situación o cómo te enfrentas tú a esta situación? No ya en tu familia y demás, sino esto es algo que antes podía ocurrir, pero que cada vez estamos viendo con más frecuencia. ¿Qué causas podemos ver? ¿Qué actuaciones podemos tomar? Porque muchas veces no son niños ni siquiera con problemas de desarrollo, autismo, etcétera. No, son niños neurotípicos que se dice hoy en día, ¿no? Pero que lo que es la alimentación de texturas, triturados, etcétera, o sabores, lo lleva fatal. ¿Cómo crees tú que está influyendo todo este proceso que estamos hablando en esta situación de los niños? Es muy complicado porque no solo estoy, te apunto también esa pata del ejercicio y del movimiento, aparte de la alimentación. Curiosamente, la semana pasada estuve en una reunión en la que había muchos profesores y hablaban de cómo habían detectado que al llegar a infantil los niños ahora tenían peor movimiento que antes, porque iban muchos en carrito todavía, o se les llevaba o se les porteaba siendo ya grandes, ¿no? Claro, hemos llegado a una sociedad tan cómoda, una sociedad en la que damos todo hecho, en la que no queremos problemas, en la que a los niños para comer les ponemos las pantallas, nada más empezar. Es algo de lo que hablo yo mucho en el libro, no para niños, sino en general en adultos, esa alimentación consciente en la que cuando uno se sienta a comer tiene que estar libre de pantallas, tiene que estar sabiendo lo que hace para enviar esas señales de saciedad, ¿no? Y para enviar esas señales que tu cuerpo necesita, ¿no? Y esto lo hemos olvidado, lo que queremos es, bueno, ya todos tenemos, o sea, aquí no hay culpables porque la sociedad es cierto que nos arrastra a un mundo en el que cuando los padres llegan a casa después de todo el día trabajando y tienen que dar de cenar a sus hijos, lo último que quieren es problemas, porque ya Una han broma. tenido problemas todo el tiempo y 2 horas de atasco para llegar a casa. Esto hay que entenderlo también. O sea, es un problema social, no es un problema de que es que los padres se han vuelto unos cómodos. No, los padres tienen que tomar cartas en el asunto, pero no podemos comparar la vida que tienen las familias ahora con esa vida de hace 50 años, donde también tenían sus problemas, pero desde luego los niveles de estrés que había, como no tenían las pantallas, no tenían el problema del correo electrónico, o sea, no tenían una serie de inputs que hace que los padres estén menos proactivos. Y entonces aquí tenemos las dos versiones. La de le pongo a la pantalla, le enchufo lo que le gusta para no tener problemas y entonces todas las noches, una noche son salchichas, otra noche son pizza, otra noche son filetes rusos, otra noche son croquetas y claro, el día que el niño le toca tomar, no sé, un pescado o un salmón o un brócoli que tiene un sabor más potente, al niño no se lo des porque el niño no lo quiere. Si tú al niño, para que no proteste, le das todas las noches yogur o natillas o cosas de esas postres azucarados, claro, el día que le des, el día que toca tomar manzana o pera conferencia, que es fea de narices, pero es necesaria, pues no la va a querer. Entonces, al final, tenemos que tener en cuenta que la manera en la que, y también nuestros propios actos, si nosotros en casa si nuestros hijos no nos ven comer así a nosotros, el ejemplo también es importante, igual que si nos ven hacer ejercicio físico, pues también les va a sonar a chino cuando se lo pidamos nosotros, ¿no? Y tanto. Y por otro lado tenemos otras corrientes como el baby led weaning, en el que al final lo que se intenta es lo contrario, ¿no? Estimular mediante texturas, pero que para otras muchas personas, y yo esto lo veo constantemente porque también me escriben muchas madres y esto hablo en el moco radiactivo, en muchas familias acaba siendo un problema porque no se pueden coordinar con la familia tiene que darle de comer, tenemos problemas con los abuelos, tenemos problemas con el centro escolar. Es decir, cada uno tiene que intentar hacerlo lo mejor posible dentro de sus posibilidades, pero no tenemos que someternos a ninguna tiranía de ningún mandato. Hay mucho gurú también ahora sobre cómo hay que dar de comer a los niños, qué hay que hacer con las cosas. O sea, realmente los niños, lo más importante para los niños es la calidad de lo que comen. No ni cuándo, ni cómo, o sea, sí, pero vamos a centrarnos lo primero en la calidad. Vamos a dar a los niños alimentos de calidad.
Porque si tú a un niño le das los alimentos según el plato de Harvard y los niños toman cereales integrales y los niños la mitad de lo que comen son frutas y hortalizas y otro cuarto de lo que comen eso es proteína de calidad como la de los pescados, como la del huevo, como la de los frutos secos, cuando puedan tomar frutos secos, es que realmente lo tenemos hecho el resto, ¿eh? Porque nos estamos quitando todo el problema de si tenemos esa pauta, ahí no están las croquetas, las salchichas y los palitos de surimi todos los días. Porque no están. Calidad en los alimentos y, como decía antes, en las condiciones en las que se está dando la comida, por las pantallas, es decir, hay estudios como, de hecho hace poco salió uno publicado, ¿no? El mero hecho de que los padres estén presentes durante una actividad con el hijo es positivo para su proceso de desarrollo. Es decir, el mero hecho de que el niño sea consciente de que el padre está allí sentado y que no esté el niño allí viendo la pantalla mientras que le meten la comida en la boca, es un factor de vínculo, de apego y de desarrollo tan positivo que no nos los deberíamos perder, ni mucho menos. Eso es interesante y eso, teniendo en cuenta que a veces es complicado, hay que aprovechar esos momentos, decir, bueno, pues por lo menos la cena va a ser en familia o el desayuno va a ser en familia o vamos a hacer el esfuerzo el fin de semana y sobre todo vamos a desterrar de una vez por todas ese menú infantil, porque el menú infantil no existe, el menú infantil son los padres. O sea, no está escrito en ningún momento que el niño cuando llega a un restaurante tiene que comer filete empanado y macarrones. O sea, eso es una cosa que nos hemos inventado nosotros porque nos conviene que el niño se coma los macarrones y no moleste o no de guerra. Pero un niño que llega a un restaurante puede comer exactamente lo mismo que un adulto, prácticamente a partir de los 6 meses o el año, con distintas excepciones. Pero vamos, un niño de 5 años, un niño de 4 años, un niño de 3 años puede comer exactamente lo mismo que su padre, exceptuando cuestiones como el pescado azul, distintos tipos de pescado, vamos, pero vamos, que son 4, o sea, el atún rojo, el lucio, el cazón, Sí, claro, el emperador, o sea, para lo demás, realmente, ¿por qué tienen que comer diferentes? Además, si tú en casa al niño le estás dando ese tipo de alimentación, no se le va a hacer nada raro. Es más, los niños que comen bien en casa cuando llegan a un restaurante dicen, oye, a mí no me den macarrones, a mí pídeme un solomillo, a mí pídeme ese pescado, o yo quiero probar eso. ¿Cuántas veces estamos en un restaurante y los niños que están en otra mesa o están aparte vienen y dicen, oye, no, no, a mí por qué no me has puesto langostinos? ¿No? Bueno, porque un langostino es 1000 veces más saludable que un palito de mozzarella o que un finger o un nugget de pollo, ¿no? Pero fijaos, los mayores nos tomamos unas gambas y un pulpo y una sepia y a los niños les estamos poniendo pues rebozados, harinas, fritangas, huevos fritos con patatas, que muy bien, pero que, no sé, en el fondo les estamos infravalorando y les estamos Mira, educando en algo que luego cuesta cambiar. me hace gracia porque yo cuando salgo los fines de semana con mi familia, yo vivo aquí en Sevilla, en un pueblo del Aljarafe que se llama Gines, y hay un bar donde vamos con relativa frecuencia porque se come bastante bien, que se llama La Ponderosa, y el plato estrella que comemos mi hijo y yo cuando vamos es atún con tomate, y pedimos un plato de atún con tomate para los dos. Y él encantado de la vida, ¿no? O sea, que sí, y tiene 4 años y medio, ¿eh? O sea, que es que si lo haces con un poco de tacto y de actitud, los niños Encaja, responden, encaja. son bastante inteligentes, más de lo que pensamos. Son chicos, pero no son tontos, ¿eh? Muy bien, Mira, cerramos la entrevista. 5 preguntas que son de descarga, de relajación y demás para que acabemos con un buen sabor de boca. perfecto. ¿Café o té? Yo café. Vale. Eh, Esto ya curiosidad mía. ¿Mucho o poco? Si te lo tomas por la mañana o tomas unos cuantos a lo largo del día. A ver, yo me tomo un par por la mañana, pero a lo largo del día alguno más cae. Pero te puedo decir que yo durante la carrera no tomé ni un café. Bueno, yo no tomé café hasta que llegó la pandemia, que fue Ujú. cuando empecé a trabajar más que en mi vida, paradójicamente, y de repente me dio por el café. Pero ahora podríamos decir que por las mañanas uno necesito y al rato otro. De hecho, suelo ir a un bar en el que ya el segundo saben cuándo me lo tienen que poner. No hay nada que me guste más que no tener que pedir las cosas en el bar, que llegue y sepan Eso. lo que te toca. ¿Mar o montaña? Ay, pues mira, difícil elección. A mí me flipa la montaña y subir montañas, me encanta esa sensación del cambio de perspectiva desde arriba de la montaña, pero el mar, o sea, no hay nada que más me guste que hacer paddle surf en la vida, yo creo.
Vale. ¿Lectura o deporte? Eso es imposible, eso sí que es elegir entre papá y mamá. Hay que elegir, o sea, hay que cultivar el cuerpo y la mente. Entonces yo lo que hago ahora es correr escuchando audiolibros, que viene a ser un poco lo mismo. Perfecto. ¿Comida favorita? Los chipirones en su tinta de mi abuela. Vale. ¿Anécdota más divertida que recuerdes de la familia? Ay, Y de que la se pueda familia. contar. De la familia, pues bueno, mi marido viajaba mucho a México y yo me quedaba con los niños y una noche, bueno, la niña teníamos unas pinturas y la niña con unas pinturas me pintó una silla blanca y entonces yo le enseñé a tirar, recoger y la hice llevar a la papelera y tirar las pinturas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que se despertó por la noche, como le había hecho aprender a tirar las cosas, sabía. Perdón. No, es que he oído un ruido, pensaba que habían entrado en casa, lo siento. No, no te preocupes. No, es que hay alguien ahí en la puerta, me ha asustado. Disculpa. Empiezo, ¿vale? Vale, no te preocupes. Bueno, pues mi marido viajaba mucho y yo me quedaba con los niños. Entonces un día la niña, pues no sé, era pequeña, tendría 3 añitos, me pintó con unas pinturas la silla y entonces yo le hice ayudarme a limpiar las sillas y la llevé a la basura para que tirara y me ayudara en el proceso. Bueno, pues la niña se despertó por la noche, como sabía dónde estaban las pinturas, fue a la cocina, sacó del cubo de la basura las pinturas y se dedicó a pintar a su hermano toda la cara mientras dormía y después fue conmigo. Claro, yo me desperté y cuando me desperté tenía un rayajo en la cara, pero cuando miré al niño que lo tenía durmiendo conmigo, el niño tenía la cara como un pitufo y la niña con la pintura en la mano sonriendo como diciendo, me he Te he vengado. pillado. Oye, ¿y el niño no se despertó? El niño no se despertó, el niño dormía como un tronco, el niño pues la niña tenía 2 años y el niño tenía 3, el niño ni se Ni inmutó. se enteró. Va. Bueno, pues, Marian, ya llevamos 1 hora, no te quiero quitar más tiempo, que ya es bastante. Espero que te haya resultado la entrevista entretenida, agradable, se te haya hecho fluida y corta, y creo que hemos tocado temas que son muy importantes, no solo para las familias, los padres y demás, sino para todos los que nos dedicamos a este área del desarrollo infantil, de la salud y de la divulgación. Así que muchas gracias, un abrazo fuerte. No te voy a desear éxito con el libro porque está garantizado. O sea, creo que si cualquiera tiene interés en querer informarse sobre esto, lo va a solucionar con tu libro y a mí me ha parecido que es no solo instructivo, sino muy entretenido. Así que muchas gracias por hacerlo, no lo dejes porque Gracias a se ti. te da espectacularmente bien y un fuerte abrazo, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, ha sido un verdadero placer y nada, a cualquiera que nos haya escuchado, ya sabe que me tiene a su disposición en las redes sociales en Boticaria García. Perfecto, muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, la alta capacidad, el retraso madurativo, el autismo, las PES, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter, o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.